Muy bien. Bueno, cuando me digan, arranco. Sí, 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 arranca nomás. Dale. Fíjate de Bueno, compartir completo porque Ah, nosotros tratá de vemos el... expandir un poco Claro, o pasar Se está a F5. presentando el el monitor, PowerPoint. claro. Claro, el monitor que tenés, no sé si tenés dos monitores, se está presentando el PowerPoint. Sí, sí, están viendo la presentación del PowerPoint. Sí, pero también vemos los iconos del PowerPoint y Ah, ok. la barra al costado. Si sí, no, tenés, cambiar la presentación de abajo donde estés al lado del por ciento, sí, o ponele... con F5. Si no, bueno, comparto la pantalla y ahí van a ver lo mismo que veo yo. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí está Ahora perfecto. sí, 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 perfecto, sí. Está excelente. muy bien. Muchas gracias. Un Perfecto. saludito acá para don Julio. Ah, apareció Julio. Sí, Hola Julio, estamos justo por comenzar. justito. Ahí está, todavía está muteado. Bueno, ahí arranco. Sí, sí, arranca nomás. Seguramente que está viendo. Bueno, la idea es ver en trabajo que estuve haciendo, que es un tema que estuve viendo ya hace rato, que son ataques y protección de servicios de correo electrónico. ¿Por qué este tema en particular dentro de todos los que tenemos dentro de seguridad informática? Bueno, por dos ataques que están siendo muy populares en los últimos años y están haciendo estragos. Primero es el Business Email Compromise. Acá separamos la diferencia entre lo que es el BEC y spoofing, ¿no? El Business Email Compromise es que alguien se hace de alguna forma de un correo corporativo o comunicación entre privados. Después vemos de qué forma se pueden llegar a hacer. Y después el spoofing, que está muy relacionado porque es la suplantación de identidad. Lo cierto es que los ataques de BEC suelen estar hechos en conjunto con luego un ataque de spoofing. Lo que es suplantación, tenemos la suplantación original, que llamo yo, que es directamente escribir un correo con nombre de un dominio que no pertenece al nuestro. Y después lo que está también usando ahora es dominios similares, parecidos en la forma de cómo se escribe al dominio original, pero un dominio nuevo. Ambos los trato como spoofing. Bueno, con estos ataques, tomando los datos más confiables que tenemos dentro del mundo de Internet, son los del IC3, del Internet Crime Compliance Center del FBI, tenemos en el reporte que hicieron en el 2022, en la cual ya las pérdidas reportadas por ataque de B, que estaban en orden de los 2.400 millones de dólares confirmados, y representaban el 35% de las pérdidas de todo lo que analizaba la gente del FBI de cibercrimen. Como vemos, tuvo un crecimiento geométrico del 2014 en casi cero hasta el 2021 en ya 2.400 millones. Estos son casos confirmados, ¿no? Porque es importante de otras cifras que dan fabricantes o proveedores que sacan números poco confiables. Estos son casos confirmados por el FBI. Y en el reporte del año pasado, bueno, esta cifra ya ascendió a 2.700 millones de dólares de pérdidas y era el segundo tipo de ataque con mayor cantidad de pérdidas que ellos investigaban. El primer caso, el primero que dice investment, eso le digo rápido, son básicamente fraudes con robo de wallets y criptomonedas. Y después, bueno, tenemos todos los otros tipos de delitos que el FBI está investigando. En el caso de ransomware, bueno, tiene un asterisco porque es difícil saber cuántos pagan el rescate y cuántos no. El FBI generalmente no se va a enterar de la gente que sí los pagó. Bueno, para entender cómo llegamos a estos números bastante preocupantes de la cantidad de pérdidas que estamos teniendo por BEC y spoofing, tenemos que empezar con el origen del correo electrónico. ¿Por qué tenemos que empezar con el origen? Porque tenemos que entender cómo fue progresando estas y en qué estadio estamos actualmente. Bueno, en el año 81, con el primer protocolo definitivo de correo, el SMTP, se desarrolló un sistema de comunicación muy simple en la cual hay una relación cliente-servidor, el cliente se comunica con el servidor, hace un handshake inicial y ya se empiezan a pasar datos de decir, bueno, quiero enviar un correo from tal dirección, que es un campo de texto, tu otra tal dirección, que es otro campo de texto, y después dice, bueno, te envío la data, te envía todas las líneas del mail y dice, bueno, terminé de enviarlo, cerramos la conexión. ¿Qué es lo que tiene este protocolo? Funcionaba, pero no tiene ni autenticación, ni validación de origen, ni cifrado. Nada. El cifrado fue lo primero que se empezó a corregir usando un canal SSL. Si bien el contenido no estaba encriptado o encifrado, se usaba un canal plano SSL y bueno, por lo menos la comunicación era segura. Y así estuvimos durante muchos, muchos años. Recién en el año 2006 eh,
surge el primer protocolo pensado para seguridad de correo, que es SPF, Sender Policy Framework. Muy simple, lo que hace es agregar una línea al registro MX que ya teníamos, el registro público junto al DNS, ¿no? Y se agrega desde qué IPs o de qué rangos IPs estamos habilitando nosotros a que se puedan salir correos en nuestro nombre. Por ejemplo, acá tenemos a fib.gov.ar, dice, bueno, mis correos van a seguir de la IP 201.116.0/24. Todo ese rango está habilitado. Todo lo que no venga a ese rango no estaría habilitado. Y este fue el primer control básico para mails. Después se sumó rápidamente el siguiente, de KIM. Simplificando muy rápidamente, se usó lo mismo que se está utilizando para los sistemas de web, o sea, la infraestructura clave pública, PKI, se empezó a implementar para los mails. Lo que se hizo, se empezó a firmar una parte del mail, que es los datos del encabezado, con una firma electrónica, con un sistema de PKI en la cual en el registro MX se publica una clave pública, el emisor usa la clave privada para encriptar los datos de la firma y cada receptor va a buscar esta clave pública, descifra y verifica la firma para verificar que el origen es el que dice ser. Acá ya con esto tenemos cifrado usando SSL, tenemos SPF, tenemos validación del dominio de origen, y con DKIM ya tenemos una firma digital. ¿Qué es lo que le faltaba a esto? Poco. Pero entonces surgió un tercer protocolo que está pensado más que nada para gobernar estos dos, que se llama DMARC. Es Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Tiene dos funciones básicas. Esto está pensado para poder implementar DKIM y SPF de forma paulatina y completa. Las dos funciones son, primero se publica en el registro MX, que seguimos agregando cosas, ahora se publica una política DMARC, la cual tenemos tres opciones que ahora vamos a ver. Y aparte de la política, se tiene que publicar una dirección de correo electrónico en la cual se va a recibir el sistema de notificaciones DMARC, que también funciona vía email. DMARC es como que resuelve el tema de los emails y funciona vía email. ¿Cuáles son las políticas disponibles que tenemos? Política none, ninguna. Esta es la política a nivel de entrada. Esto no agrega seguridad, pero lo que hace es permitir ya recibir los informes de monitoreo de comunicaciones. Después tenemos la política quarantine, en la cual esto ya es un paso más elevado, en la cual le dice al receptor, mira, si los mails que recibís a mi nombre no pasan las validaciones SPF y DKIM, mandarlos a cuarentena a una revisión manual. Por ejemplo, alguien de seguridad informática o alguien que entienda de la seguridad de correos. Y finalmente la política reject, que es todo el objetivo de DMARC, que es la única política segura de las tres. En esta política, los mails que fallen SPF o DKIM son rechazados porque se tratarían de ataques de spoofing, porque estamos diciendo que nuestro dominio es seguro, todos nuestros mails están firmados digitalmente, el que no está firmado digitalmente no es nuestro. Entonces ahí rechazarlo y avísame, que eso es lo interesante. DMARC tiene estos dos tipos de reportes. Reportes los más usados, los RUA, los agregados. Esto está empezado por un sistema de monitoreo en la cual se envía un resumen, generalmente diario, 24 horas, en la cual están todas las comunicaciones que recibimos desde este dominio y si pasaron las validaciones de seguridad o no las pasaron, en un consolidado. Ahí está agrupado por IPs de origen y si pasaron o no los controles. Y después otro reporte más específico, que no siempre está activo, pero estaría buenísimo que siempre estuviera activo, que es el reporte RUF, que es el reporte forense o reporte de fallas. Este es para los casos en los cuales la validación de seguridad falló, le avisa al que le están usando ese nombre cuál es el mail que intentaron suplantarlo. O sea, te pasas datos de encabezado para que él pueda ver de dónde se originó este mail que parece que no es nuestra infraestructura, pero usa nuestro nombre. Esto permite hacer investigaciones, permite hacer las denuncias del dominio que nos está intentando impostar, y la verdad que es una información súper útil para prevenir estos ataques. En resumen, porque es un poco complejo DMARC, hago este gráfico en el cual el emisor lo primero que hace es crear registro público DMARC, agrega las tres políticas que dijimos. Entonces, cuando envía un email al receptor, el receptor lo que tiene que hacer es ir a buscar el registro público y primero hace las dos validaciones estándares, ¿no? Hace la validación SPF, hace la validación DKIM, como vimos antes,
Y finalmente hace la comparativa de DMARC. En base a las políticas que uno tiene publicado, él va a tener que tomar una decisión en base a las 3 políticas que tenemos definidas. Si nuestra política fuera reject y no pasa alguna de las validaciones, el mail es descartado. Si fuera quarantine y falla verificaciones, la tienen que enviar a cuarentena de revisión manual. Es como que le traslada la responsabilidad del control al receptor. Y finalmente, si la política es none o no tenemos registro DMARC, el receptor debería dejar pasar el mail aunque no tenga medida de seguridad, porque nosotros estamos publicando diciendo no estamos cumpliendo con medida de seguridad básica de correo. Y ahí, todo esto además se suma que automáticamente envía los reportes al emisor, reporte root by root como vimos antes. Ahora bien, ¿cuáles son las hasta acá llegamos a cómo funciona el protocolo más avanzado que tenemos hoy en día de correo electrónico? ¿Cómo son los ataques que hoy en día son tan efectivos? Bueno, son ataques básicamente de desvío de cobros y de transferencias bancarias. Y generalmente se ven así. Tenemos un interlocutor válido que se comunica con otro interlocutor. Imaginemos que es una relación cliente-proveedor. Y por ejemplo, el proveedor le dice al cliente, mira, ya te entregué tu producto, el costo total es 100. Él se comunica, dice, sí, está bien, recibí el remito, la semana próxima te hago el pago. Bueno, de alguna forma, alguien se hace de este correo, se hace una copia de este correo. Y creando un dominio, por ejemplo, nuevo, o haciendo spoofing tradicional, empieza a intentar mantener comunicaciones con la víctima. Y básicamente las comunicaciones lo que intentan es modificar los datos de cuenta bancaria al cual realizar el pago por ese cobro. Entonces, por ejemplo, dice justo por algún evento, por alguna calamidad, tuve que cambiar mi cuenta bancaria. Si la víctima cae en la trampa, cambia la cuenta bancaria, hace la transferencia a la cuenta del atacante. Y en algún momento, la otra punta de la transacción se da cuenta que nunca le pagaron y va a hacer el reclamo. ¿Cuáles son los pasos típicos que usan estos grupos criminales para hacer ataque BEC? Estas son hipótesis básicamente mías y de lo que se puede saber, ¿no? Porque no estamos en la mente de los atacantes, pero imaginamos que estos son básicamente los 6 pasos que siguen. Porque son bandas grandes, no son improvisados estos. Básicamente, primero crean campañas masivas de phishing, ya sea para robo de credenciales o para distribuir malware. Después hay una etapa de que alguien prueba los accesos remotos, tanto a los equipos como a las cuentas de usuarios. También acá hay un tema de división de tareas, dependiendo de cómo son las bandas. Hay gente que se dedica nada más que a hacer virus y distribuirlos, y otros que se dedican que una vez que están verificados los accesos, los usa para algo. Bueno, entonces después tenemos un tercer paso en el cual alguien empieza a monitorear las comunicaciones que tienen tomadas, ya sea por acceso directo a la cuenta o por acceso al dispositivo. Y empiezan a hacer analytics. Posiblemente usan herramientas o de correlación de eventos, de SIEM o Analytics clásica, o posiblemente inteligencia artificial dentro de poco. Y lo que hacen es hacer análisis de las conversaciones, buscando palabras como pago, transferencia, factura, algo para refinar la búsqueda. Una vez que tiene identificado una víctima potencial, ahí ya empiezan, digamos, las tareas manuales de crear un dominio falso o intentar desviar comunicaciones o ponerse en contacto con una de las partes para recabar más información. Y en este proceso de recabar más información suelen falsificar documentos. Hoy en día se envían muchas facturas en PDF u otros documentos sin firmar, que es lo habitual. Por lo tanto, lo falsifican muy fácilmente e intentan engañar a las partes. Y lo más importante, que en un momento finalmente lo que piden es cambiar los datos bancarios para realizar los pagos. Esto lo hacen generalmente modificando facturas en la cual tenés la factura completa y un apartado abajo en la cual dice dónde tenés que hacer la transferencia, modifican esa parte y si no, depende del caso, hacen más tareas o más refinados. El resumen son estos 6 pasos. Campaña masiva de phishing, pruebas de acceso remoto, alguien que monitorea con muchos sistemas automatizados, montón, cientos de miles de cuentas comprometidas. Después se hace la selección del objetivo puntual y ahí empiezan las conversaciones, se falsifican documentos y después lo desvían a una de sus cuentas. Esta gente tiene cuentas en todos los bancos, en todos los países que se puedan ocurrir. Por supuesto, los países con los cuales operan son los que son más difíciles de iniciar una investigación policial. Por lo tanto, los paraísos fiscales están adentro y un montón de otros países en lugares donde es imposible iniciar investigaciones.
son los más populares. Bueno, volvamos para atrás. Volvamos, ¿cómo es una infraestructura de seguridad hoy en día? Una infraestructura de seguridad híbrida típica actual. Tenemos usuarios de la organización que para acceder a sus correos utilizan clientes en un dispositivo, computadoras en móviles, en tablets. Estos dispositivos a su vez se conectan a nuestra red privada de la organización, en la cual, por ejemplo, en este caso tenemos casillas que están on-premise, casillas que están en la nube. Esas comunicaciones de las casillas se entuban en el gateway de correo. El gateway de correo, de forma segura, si está bien configurado, nos va a comunicar directamente con el dominio externo. Y a su vez, el dominio externo del otro lado tiene la misma problemática que nosotros, ¿no? Tiene las computadoras móviles que acceden y usuarios. Bueno, si tuviéramos que separar 3 niveles de confianza, lo separaríamos así. Diríamos, tenemos una infraestructura central que tiene una gestión corporativa, que si está bien gestionado, con buen presupuesto, debería ser bastante seguro. Después tenemos los dispositivos de usuario, que acá ya empezamos con los problemas. Básicamente el problema de obsolescencia, los problemas de actualizaciones, especialmente en dispositivos móviles y tablets, en la cual los fabricantes le dan una vida útil de 2 años o menos, la gente lo usa 5, 6 años o 7, y no tiene las actualizaciones correspondientes a nivel de sistema operativo, no tiene actualización a nivel de cliente, y la gestión en los MDM de estos dispositivos es muy problemática. Y finalmente otra capa que llamaremos capa 8, usuarios. Obviamente van a ser los más vulnerables en toda esta cadena y van a ser los sujetos a los ataques de ingeniería social. Si tuviéramos que definir un gradiente de nivel de seguridad que tenemos en una buena infraestructura, la infraestructura central está más segura, dispositivos de usuarios los tenemos en amarilla, los usuarios los tenemos en rojo si no hacemos buenas campañas de awareness. ¿Cuáles son los objetivos básicos que se van a enfocar la gente que quiere robar un mail? Se van a enfocar especialmente en usuarios y dispositivos. En usuarios con intento de robo de credenciales, usando ingeniería social o phishing. Y en caso de los equipos, bueno, básicamente malwares, que los podemos separar en spywares, que son básicamente software pensado para duplicación de comunicaciones. En realidad, duplicación de comunicación es la forma de decir, porque lo que suelen hacer es acceder de vía remota a los archivos de intercambio que usan los clientes de correo. Por ejemplo, si tenemos un Outlook, lo que suelen hacer es monitorear el .ost o los PST relacionados y hacen una copia remota de esos archivos, ¿no? Están como duplicando los mails. Y después, bueno, el malware de acceso remoto a la terminal, que bueno, se compromete en la terminal completa, por supuesto tiene acceso al correo y a mucho más. Y lo que son de credenciales usuarios, las protecciones básicas son el Multi-Factor Authentication, que es muy útil, siempre y cuando tenemos que tener cuidado de los nuevos tipos de ataque, y más que nada la concientización. Después también agrego la inspección anti-phishing de gateway de correo y técnicas más avanzadas, y después si la navegación se efectúa a través de un proxy, mejor todavía. Tenemos más capas de seguridad en nuestra infraestructura, ¿no? Ahora que entendemos a nivel técnico de cómo funciona SPF, cómo funciona DKIM y cómo funciona DMARC, sabemos que usan registros públicos, por lo cual cualquiera puede accederlos, nosotros y los atacantes, todo el mundo. Entonces puedo hacer un análisis de cómo estamos a nivel local en muchas organizaciones. Tomé una muestra, digamos, de 22 organizaciones y empresas a nivel local y empecé a analizar estos registros para ver en qué estado estábamos. Y bueno, me encontré que estamos en general bastante mal. Acá los clasifico en 4 grupos, de alta seguridad, buena seguridad e inseguros. Por ejemplo, tengo el Banco Galicia, el Ejército Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Mercado Libre, Prefectura Naval. YPFs se han puesto las pilas y han llevado la política de IMARC a una política reject. Después tenemos empresas como Molinos Río de la Plata, la Policía Federal, Transportadora Gas del Sur, que tienen una política quarantine, que yo la pongo como que es buena seguridad. Porque ya tienen avanzado, por lo menos todos los mails fallidos van a cuarentena y alguien después los valida. Pero después tenemos al ANSES, ARCOR, Banco Central, Banco Nación. Agregué también la facultad que para mostrar cómo estábamos. La Facultad de Exacta, Ingeniería, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Presidencia de la Nación, AFIP, Armada, Banco Macro, Facultad de Ciencia Económica, Loma Negra, entre muchos otros, están publicando una política o insegura o no tiene un registro DMARC. En ambos casos, esto lo que permite es que todos estos dominios sean fácilmente espufiables.
O sea, cualquiera los puede reemplazar y las comunicaciones fraudulentas deberían dejarlas pasar porque están publicando ellos mismos que no cumplen las políticas de SPF y DMARC. Esto los convierte en víctimas fácil. Por ejemplo, si soy un proveedor del ANSES y alguien me hace un ataque usando un dominio espufiado de una cuenta de correo del ANSES, pueden fácilmente caer en el ataque y después si hay una pérdida importante de dinero y empiezan los litigios y empieza una investigación de verdad, lo primero que van a salir es esto, que no están cumpliendo los estándares de seguridad de Internet que ya tienen más de 10 años. Por lo cual se van a comer un juicio importante y se van a tener que llamar una participación en las pérdidas. Gente, cuando son estos casos, por lo menos lo que me ha tocado investigar a mí en mi grupo Techindi y demás, como obviamente nadie es de los que ninguna de las dos partes es culpable, sino que hay un tercero que está robando el dinero, se dividen las responsabilidades, digamos, y empiezan unos juicios importantes para ver en qué nivel de seguridad estaba cada uno. Y bueno, si tenés una política de seguridad publicada en Internet que dice que no estás cumpliendo los estándares básicos de correo, obviamente no vas a poder tener una buena defensa y te vas a comer gran parte de las pérdidas. En resumen, conclusiones de este primer trabajo es: el correo electrónico dejó un poco relegado los aspectos de seguridad debido a su rápida expansión y en comparación con otros sistemas, ¿no? Pero para permitir la alta disponibilidad y que fuera muy simple hacer clientes pequeños que puedan gestionar esto, la seguridad de correos como que quedó relegada. Después, la gran cantidad de formas que la gente acceda al correo electrónico, la gran cantidad de clientes, plataformas y a su vez sistemas operativos y bases de datos exponen los correos a una superficie de ataque enorme. Tenemos los correos en un montón de tecnologías y después cuando alguien le roba un correo hay que salir a ver de dónde se lo robaron. Si lo tenían en el teléfono, si lo tenían en la tablet, si lo tenían en la computadora, si lo accedieron a la interfaz web. Entonces la exposición es enorme. Como recomendaciones, la transmisión de datos bancarios vía correo electrónico es una práctica que tengo que intentar reducir al mínimo posible. Y esto la única forma es usando mucho más los portales de autogestión. Portales para clientes, portales para proveedores, o sea, portales para proveedores para que puedan actualizar sus datos bancarios, de clientes para que puedan descargar las facturas de ahí. Que a su vez tienen que tener otras medidas de seguridad, ¿no? Generalmente MFA. La inversión con mejor relación costo-beneficio para mitigar estos ataques, como todo el ciberseguridad, son las campañas de awareness, la concientización. Pero no nos olvidemos, acá hay que hacer inversión en infraestructura y hay que hacer inversiones en capacitación de los administradores para que entiendan que estos temas se pongan al día, digamos, con estos estándares CPF, de KIM, de DMARC, que tienen años en el mercado, y hagan las implementaciones que tienen que hacer, que no son tan costosas, pero hay que hacerlas. En infraestructura muy grande, adoptar SPF full puede llegar a ser un poco complejo, pero bueno, hay que hacerlo. Por eso nos ayuda DMARC. DMARC nos podemos subir a DMARC y nos da los reportes de los desvíos y vamos solucionando los IPs que nos están saliendo de diferentes lados con correos y cosas desconocidas. Bueno, ahora tenemos 5 minutos, abro para preguntas y discusión, que es la parte más interesante de todo esto, y me cuentan qué les pareció. Bueno, A mí me muy pareció bien. muy bueno, ¿eh? No quiero decir nada, pero a mí me pareció muy bueno. Bien, Claudio. Bueno, quedamos entonces abiertos al consenso de los jurados. Bien. ¿Quién quiere empezar? Y cualquiera. Dale, Diego, dale. Siempre me toca a mí, termino siendo el malo de la película. Bien. Sí, Bien. Leí tu trabajo, la verdad que me pareció muy bueno, a mí me gustó en líneas generales. Si tengo que, o sea, estaba bien redactado, usaste terminología correcta, cumpliste con los objetivos que se había planteado, porque vos planteas los objetivos al comienzo y a lo largo de todo el trabajo lo has llegado, lo has desarrollado. Lo único que aspectos formales yo te recomendaría para que lo veas también en lo que es la tesis de la maestría, es en el tema de las citas, porque te quedaron muy pocas citas en lo que fue en la bibliografía, y bien están puestas arriba, no están de vueltas copiadas abajo. Por ejemplo, el cuadrito que vos, por ejemplo, mencionaste sobre
o el análisis que hiciste de las consultas hechas en el toolbox.com. Bueno, y otras cositas más, otras fuentes de información que vos pusiste, como también deberían estar replicadas abajo, ¿sí? Dentro de la bibliografía, como para decir existe tal día, de tal URL, como para complementar la bibliografía, porque te quedó muy poca bibliografía, de hecho que en el trabajo está, pero faltó reflejarla al final de todo. Sobre todo las fechas, porque hay algunos jurados que analizan la fecha de la bibliografía, ¿sí? Para ver si es actualizada. De hecho, está actualizada, pero justo lo que aparece abajo aparece cosas de 2008, 2011. Faltó lo último que estuvo analizado en el documento y no estuvo, o sea, en el desarrollo y no quedó en la bibliografía. Sí, la bibliografía anterior básicamente son estándares de Internet, son RFCs que por un Claro, momento fui leyendo para intentar entender esto hace años atrás, ¿no? sí. Para intentar entender esto de las fuentes. Después, No, pero básicamente, el lo único trabajo que no pasó tiene es, casi citas textuales porque lo escribí todo sí, en base a mi pero viste, experiencia. a otra fuente de información hubiera faltado, o sea, que las páginas web que consultaste, por ejemplo, que están puestas en el mismo desarrollo, haberlas puesto como fuente de información, una recomendación nada más, Ok. para que Yo lo tengan. aportando a esto, porque Sí. también lo iba a recalcar, Diego, y ya que estamos en línea directa, que iba a recalcar eso, no veo como bien aplicada las normas APA. Más allá de que veo poca, es como que no está bien aplicada. Como decís vos, Igual creo faltaría la que en referencia. este, sí, perdón, Sí, creo que perdón. justamente en este reglamento es el sistema analítico referencial, que es anterior a las normas APA. Este es diferente. Sí, Está bien aplicado, pero es referencial analítico, ¿sí? No es sí, normas APA puro para este trabajo, sí, en lo que es el reglamento. en general apuntamos a la IEEE. Sí. Por eso, eso es una. Pero es correcto decir, pero después en el otro, en el otro reglamento cambia. Sí, perdón, Rubén, continúa. No, pensé que tenía el mismo reglamento que en la maestría, que es tácito, normas APA, pero no. No, creo que se llama analítico referencial. Eso está en el reglamento, ¿sí? Bien que te hayas fijado en eso. Pero bueno, digo, es adicional, cuestiones formales como siempre se lo tenemos que indicar. Bien, después en el contenido, repito, me pareció muy dinámico, de fácil lectura, comprensible, usaste la terminología correcta. Y bueno, a mí mi mayor inquietud y repregunta es que vos pusiste, ¿qué análisis hiciste o cómo lo podés demostrar que la mejor inversión son las campañas de concientización? Si bien agregás otro tipo de metodologías, como ponés controles más rígidos, ¿sí? Eh, para llegar a esa conclusión y tenés pensado desarrollar en un futuro campañas de concientización relacionadas a lo que es el uso de correo electrónico, etcétera. Ah, o sea, lo pongo como que son las que son más económicas para realizar. Lo que hay que hacer son todos un lineamiento. Me refiero a campañas de concientización específicamente a los actores más vulnerables, que son la gente de cuentas a cobrar. Porque, por ejemplo, en mi experiencia en el grupo Techint, cuando empezamos a ver estos casos, empezamos a hacer campañas específicas para el grupo de gente que administraba las cuentas a cobrar, y obviamente empezaron a detectar las cosas raras. Y básicamente la primera alerta es cuando hay datos de cambio de datos de cuenta bancaria, no es algo que tiene que hacerse todos los días, tiene que ser algo muy poco habitual. Entonces, parte de la concientización es que se detecten esos casos y después agregar controles a lo que son los cambios de cuenta bancaria de proveedores, ¿no? Pero bueno, eso es toda una temática aparte. Pero es el más económico dentro de todos los controles. Pero hay también que invertir en infraestructura, porque como vemos, por ejemplo, a nivel país, tenemos un montón que están mal. Mientras nos compramos de Kim, va a ser un problema evitar el spoofing. Pero bueno, así es todo. Claro, bien, bien. Y si tuviera que solicitarte que indiques cuál es o sea, o el rango de seguridad que vos estuvieras recomendado, sería el más alto de los que explicaste. Sí, para DMARC tendríamos que estar todos en reject. Es la idea del estándar. Ujú, perfecto, gracias. Sergio, Bueno, Rubén. continúo.
Ahí, bueno, antes que nada, felicitarte, Claudio. La verdad que, como dijo Diego, me gustó mucho el leer lo que redactaste. Eh, Me gustó encontrar de que hiciste, yo me anoté acá, ¿no? Creo que esta presentación realiza un recorrido histórico a través de los RFC. A mí me encanta encontrar la parte histórica siempre, y cuando doy clases pongo parte histórica, porque creo que el contexto lleva a entender a dónde estamos parados hoy 2024, ¿no? Entonces, no sé, cuando explico HTTP, bueno, nació en los 90, pero lo usamos hoy. Vos hiciste eso. ¿De dónde nace el correo? Y pasás por los diferentes RFC. O sea, es completo para poder entender a dónde estamos parados hoy. Los protocolos de correo, y deja de manifiesto una vez más que el primer vector de ataque es el phishing dentro de la cadena de un ciberataque. Si nosotros vamos a buscar diferentes publicaciones, vemos que nos dice el 80%, el 85%, el 90%. El primer vector de ataque es un correo. Después podemos hablar de ransomware, pero para que exista ese ransomware existió alguien que hizo clic en un correo. Entonces, es también, con eso quiero decir que es un tema muy actual, hablar de phishing, ¿no? Lo estás poniendo de manifiesto. Bueno, o de diferentes ataques provenientes a través de correo para luego sí una cadena y poder perpetrar un ciberataque, ¿no? Escribí esa frase. A mí yo soy, y mi tesis de esta especialización también me abrió mucho la cabeza la materia de Julio, y surgió de ahí. Y me gusta mucho trabajar en lo empírico. Quizás te podría preguntar, vos ahí vi que pusiste ANSES, pusiste UBA, pusiste AFIP. Entonces, en el ambiente del Estado, vos hablás de capacitación y concientización, pero se podría haber hecho alguna demo con algún software quizás que no le influya un gasto como una solución corporativa, capaz algo open source. ¿Lo pensaste o lo pensás quizás para ampliar a futuro? ¿Esto es una base para ampliar a futuro y llevarlo para una solución open source capaz? Mira, el tema es que el cumplimiento de estándares de Internet, de estos tres, no requieren ninguna herramienta adicional, no hay licencias, no necesitas comprar ningún producto adicional. El tema es, tenés que primero entenderlos, cosa que la mayoría de los, por lo menos los que he podido consultar de los emisores de correo no lo tienen tan claro, y después tenés que ponerte a ordenar tu infraestructura. Y que haya productos para ordenar tu infraestructura, sí hay varios. Proofpoint te ofrece soluciones de monitoreo y de ver cómo está tu infraestructura de correo. Lo mismo hace la gente de Cisco. El Cisco CES te da herramientas para ordenarte en básicamente SPF y DKIM. Pero esto es un tema más que nada de ordenar tu infraestructura, entender los protocolos y empezar a arreglar uno por uno los servidores que están mal configurados, uno por uno las aplicaciones que no están cumpliendo SPF. Hay mucho legacy, hay muchas aplicaciones viejas que le decís, manda un email con DKIM y no sabe lo que son. Eh, entonces hay mucho de corregir pequeñas cositas. No hay una herramienta que te lo solucione. Eh, el monitoreo lo puedes hacer con herramientas gratuitas, bueno, como sea acá de MX Toolbox. Ya nomás viendo que la gente te está publicando y tiene infraestructura segura, entonces ellos o saben que es insegura o no le dan polilla a la seguridad de correo. Pero no necesitas herramientas adicionales o productos adicionales. Es más que nada asesoramiento o consultoría si quieres vender algo y después empezar a corregirlos. Ahí agrego, muchos de estos temas son temas de configuración de la plataforma de correo electrónico, básicamente de los mail exchangers donde llegan los mails. O sea, es un tema más de configuración y parametrización segura, como recién me estaba mencionando Claudio, básicamente, pero apunta más que nada a eso como tema. Es decir, él hizo una serie de chequeos de ejemplo con distintas compañías, distintos entes del Estado, como para, bueno, decir, bueno, verlo todo esto en la vida real, ¿sí? A ver cómo está
y nada, y se eligió esos al azar, digamos. Pero bueno, hablando con Claudio también, en la charla que hemos tenido, eso se puede hacer una muestra mucho más masiva, incluso debes desarrollar un script, ¿correcto, Claudio? Como para hacer esas pruebas de alguna manera. Sí, yo tenía un script que había hecho para hacer las consultas, porque son registros públicos, así que es muy fácil agregar dominios de correo y empezar a consultar y ver la configuración. Yo puse esos 22 como ejemplo de organizaciones que tienen buenos presupuestos de seguridad, de informática y demás, pero sin embargo no han arreglado esto como una muestra. Pero hay muchísimos que están mal. De sector público y privado, ambos. Bien, y muchas gracias, Julio, también. Sí, iba apuntado a eso, capaz, ahí justo hablaban de un script para el chequeo, pero quizás pensarlo desde el otro punto. Como bien decías, a mí me pasa trabajando en organismos del Estado, recibimos mails y están mal configurados. Nos conectamos con el administrador y ni siquiera conoce los protocolos. Entonces, esto capaz a futuro, por eso hablaba de una herramienta capaz open source o algo, que se pueda dejar que ayude al administrador en configurar de una forma más automatizada. Hoy que estamos llevando toda la automatización, a eso apuntaba más mi pregunta, ¿no? Porque Claro. de Para chequeo eso, sí encontramos. para eso tenés exactamente DMARC. Vos pones DMARC y pones una política none y te pones a monitorear vía el feedback de los reportes RUA exactamente el compilado de todas las fallas que tuviste. Y si agregas los reportes RUF, que tenés el talle mail por mail, puedes incluso hacer mail por mail. Entonces ves, por ejemplo, vos definiste en SPF que tenías un rango de IPs y hay un servidor se te escapó. Entonces en el reporte de RUA vas a ver que una IP nueva te figura que está rechazando el control CPF y entonces vas y lo configuras. Tenés que hacer un analytics de los reportes de RUA. Ahí sí, no sé si herramienta, pero por ejemplo lo que hice yo fue hacer un Power BI que tome todos los reportes en RUA que vienen vía correo electrónico, que son adjuntos XML, los analizás, los pones toda en una sola base de datos y puedes hacer analytics. No es una herramienta, pero es una forma de hacer analytics más elegante. Pero DMARC te da la propia solución para el monitoreo. Excelente, excelente, espectacular. Y capaz de agregar eso de Analytics estaría muy bueno. Muchas gracias a ambos, Julio y Claudio y Julio. Gracias. Muy bien. No sé, Sergio, ¿algún Sí, comentario? más que nada felicitarte, el trabajo me pareció muy bueno. La presentación, hacia el trabajo final en sí, el documento muy completo, como decía Rubén, así que empezaste con una documentación histórica y un poco con los RFC y fuiste pasando por todos los protocolos. Creo que el contenido estuvo muy acorde y no fue tan extensivo porque a veces como que uno se puede explayar. Creo que el contenido fue correcto, así que a mí me gustó el trabajo y la presentación. A mí también me gustó tu forma particular de presentar, que empezaste con explicando hay distintos tipos de ataque y después empezaste a hablar como que fuiste al principio empezaste desde el final y empezaste después desde el principio. Esto me pareció una forma interesante de presentar, me gustó. Después, con respecto a la presentación, eh, mencionaste algo que me llamó la atención porque muchas de las cosas que vos mencionás, como SPF, de King, de Mark, eh, en un momento dijiste que como que hay como un costo de infraestructura y ¿cuál es el costo de infraestructura que uno tiene que tener para implementar este tipo de herramientas? Porque me da la sensación de que costo casi cero para implementarlo. Eh, Perfecto. eh, A nivel tecnológico el costo es casi cero. Lo que te pasa es que tenés que ordenar toda tu infraestructura y eso tiene un costo alto. Em, el que más demandante para ordenar tu infraestructura, aunque parezca mentira, el más viejo es SPF más que DKIM. Porque SPF vos tenés que seguir la estructura completa del from y el to correctamente. ¿Y qué pasa en las infraestructuras híbridas que tenemos hoy en día distribuidas en todos lados? Tenemos muchas aplicaciones, muchos sistemas de notificaciones y demás que generan mails automáticos con encabezados reducidos que no son aptos para después tener el formato correcto para que vayan a salir. Si vos firmás digitalmente con DKIM ese encabezado, el encabezado en sí está inconcluso.
Pero a nivel de infraestructura es como vos decís, no necesitas comprar nada, no necesitas productos, no necesitas licencia, no necesitas hardware. Después, obviamente lo que facilita mucho la implementación de esto es tener un buen gateway de correo, cosa que, bueno, estoy preparando el trabajo de maestría que voy a continuar, digamos, en línea parecido a esto, pero enfocando más en el gateway de correo, que eso facilita mucho porque entuba todas las comunicaciones y vos podés hacer el monitoreo ahí. Pero aparte de eso, no necesitas comprar nada. Perfecto, buenísimo. Y después, bueno, mencionaste también un poco que DMARC es como la evolución de SPF y de KIM. Entonces, Sí, la Mac- pregunta que tenía para hacerte de eso era si podría, porque vos evaluás la seguridad en esa tabla que vos mostrás con todos los sitios web públicos en función de si tienen DMARC, ok, claro, si tienes registro de DMARC y digo, capaz que puede ser que esos sitios sean seguros, siendo que tenga, así, o que tengan eh, una configuración de seguridad acorde, nada más que no tengan registrado eh, las políticas de IMARC. si un dominio cumple todos sus mails salientes, cumplen SPF y de KIM, él debería publicar que tiene una política segura. Si no lo publica, por ejemplo, sería muy inusual, ¿no? Porque sería alguien que hizo toda la inversión y verificación de que está cumpliendo el set de KIM y SPF y después publica una política non. Supongamos que lo haga. Lo que pasa es que el receptor lo que tiene que hacer su deber es ver cuál es el registro público del emisor y tiene que cumplir lo que le dijo el emisor. Si el emisor le dijo política non, tiene que dejar pasar los mails igual. Ese es el problema. No debería interrumpirlos, porque si vos te pones en caprichoso y decís, si no cumple SPF y DKIM igual los voy a parar, capaz que te perdés comunicaciones válidas. Esa es la idea de DMARC. Esta es la partecita que poca gente que he consultado en todo el ámbito de ciberseguridad en Sudamérica entiende bien. Esta es la parte más importante. Por eso tenés que publicar que tu política es segura, porque vos tenés que hacerte cargo que estás cumpliendo de SPF y de KIM. Si vos no lo publicás, el otro tiene que suponer que no lo estás usando. Oh, clarísimo. Bueno, buenísimo. Muy bien la respuesta. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces pasamos a la fase 3. Vamos a cortar